Yo recuerdo mucho el irme de mi casa y dejar a mi hija allá, aunque yo la iba a tener 50% del tiempo, la tengo 50% del tiempo, pero era saber que me iba a perder la mitad de la vida de mi hija. Y lo que buscamos en la empresa es usar el café como herramienta para generar impacto social y ambiental. Yo llevo 10 años con esto y son 10 años que no he sentido una crisis dominguera. Ay, qué dicha. Entonces, el trabajar con propósito me cambió la vida. Vivir la vida en piloto automático sin darnos cuenta que están cayendo estas bombitas y, y, y no pasa nada, pero pues en última sí está pasando y uno está en una incomodidad muy fuerte. Es una incomodidad cómoda. Entonces, yo creo que muchas veces simplemente no nos mostramos como somos por miedo a no encajar o algo así. Y ahí es donde estamos haciéndole perder al mundo de lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Bienvenidos a Detonantes de Vida, el espacio donde exploramos los momentos que han transformado a quienes los han vivido. Yo soy Fore. Y yo soy Sara. Aquí creemos que lo único constante es el cambio. De ahí la importancia de fluir, aprender y desaprender, también conectados a nuestra propia intuición. Prepárense para cuestionarse, inspirarse y tal vez encontrar su propio detonante de vida. Invitado de B. Historias que inspiran. Imagínense que Ricardo era nuestro primer invitado en la vida real. Era la primera persona en el mundo que íbamos a grabar y pasaron cositas. Y ya van como 2 meses después donde por fin pudimos concretar este espacio porque realmente esperábamos muchísimo este momento. Entonces quiero que precisamente sea Sarol la que nos hace como esta breve introducción a quién es Ricardo. Ya después Ricardo se presenta oficialmente, porque Sarol ya ha hablado de Ricardo en el capítulo de Sarol. Entonces, si no saben por qué estoy hablando de esto, van y miran el capítulo de Sarol. Tenemos aquí a Ricardo Restrepo, lo dije su nombre incluso en mi capítulo. Ya van a ver porque para mí ha sido un maestro en la vida. Él fue jefe mío un rato y me marcó para siempre. Pues le agradezco mucho, muchas cosas, más de una vez se lo he dicho. Y bueno, muy feliz de tenerte acá, gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes demasiado por compartir, me pasó a mí, que me lo compartías, me inspiraste un montón y nada, espero que acá podamos hablar muy chévere hoy también. Entonces, bienvenido acá, nos gusta que los invitados se presenten, pues una corta descripción de quién eres, cómo te gusta presentarte, qué etiquetas te pones. Súper, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenía muchas ganas de estar acá también. Y ¿quién soy yo? No sé. Esa pregunta a mí siempre me cuestiona. Es porque yo empezaba siempre a decir, no, soy administrador y yo creo que no soy eso. Si me preguntan hoy soy una cosa, mañana soy otra, entonces lo que sea que responda pues no va a ser, no va a permanecer en el tiempo definitivamente. Pues somos humanos y por eso es que cambiamos todo el tiempo. Entonces, podría decir cosas de mi trayectoria más que quién soy, porque mañana no voy a ser. Pero pues soy una persona que cree que está en constante búsqueda de aprendizaje o de conocimiento de sí mismo. O sea, todo el tiempo estoy buscando a ver quién soy y hacia dónde voy y por qué soy lo que soy y todo esto. En el camino pues han dado muchas cosas. Estudié administración porque no sabía qué estudiar, creo yo. Si tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar eso. No encuentro qué más me gustaría. Pero es una carrera que igual toca una cantidad de temas y eso es valioso. Pero fue porque estaba perdido. Realmente no era, pues yo a los 18 no tenía ni idea qué hacer y terminé estudiando eso por eso. Me apasiona, a mí me encanta como ese mundo de los negocios y me apasiona el emprendimiento. Por eso terminé también estudiando una maestría en administración, un MBA. Y bueno, el camino me ha llevado por muchas cosas, he trabajado en diferentes temas, pero lo que más me ha gustado en los últimos años es como ese camino de como conocimiento o autoconocimiento, conocimiento personal, que creo que es muy valioso tanto para uno como para el trabajo, conocerse a sí mismo. Entonces,
nada, en última soy una persona que se está conociendo y acompañando a personas también a conocerse, no porque yo ayude a conocerse, sino porque todas las personas que están en esta vida con uno deben estar en ese proceso también, y todos los que nos acompañan ayudan a que ese proceso se dé. Entonces también estoy acompañando a otros a conocerse. En cuanto a la, ¿cómo se dice esto? La visión de vida que tienes. ¿Cómo crees tú que perdió la vida? ¿Qué hacemos acá? Porque estábamos a hablar un poquito de tu espiritualidad. ¿Qué hay ahí por conocer? Ojalá supiera. Yo creo que nunca vamos a saber, claramente. Yo creo que estamos aquí para aprender. Eso es algo que sí siento que tengo claro, sin tener la certeza, porque nadie la tiene. Pero sí creo que estamos en esta vida para aprender algo y que la estamos transitando para aprender ciertas cosas. Los retos que enfrentamos en la vida yo creo que son retos que tenemos que enfrentar para que se dé el aprendizaje, porque yo creo que de esos momentos difíciles, de esos retos, es de donde más aprendemos. Entonces nada se da porque sí, porque de malas, porque cualquier cosa, sino porque es parte del aprendizaje, y en la medida que lo vemos como parte del aprendizaje también logramos como abrazar esos momentos difíciles mucho más y no verlos como qué tan de malas yo y eso. Más allá de eso no tengo ni idea. Yo creo que vivimos diferentes vidas, en cada vida uno aprende cosas diferentes, pero pues eso ya es algo que yo creo y que no tengo forma de comprobarlo. Me gusta creerlo, y me gusta ver la vida así como que es un constante aprendizaje, y que todos esos aprendizajes se están dando por alguna razón que en algún momento voy a entender, así hoy no entienda. Bueno, yo creo que esa fue una muy buena presentación de Ricardo, tal cual así es, entonces esperen más adelante. Podemos empezar entonces con las preguntas rompehielo. Como saben, tenemos como un esquema ya estipulado: preguntas rompehielo, la parte de conversación a lo que vinimos de los detonantes, los recomendados de Ricardo al final y las memorias de este capítulo. Entonces, de acuerdo. Adelante. Vamos con los rompehielo, que son preguntas. Bueno, Ricardo ya sabe qué son. Ricardo se ha visto todos los episodios. Primera pregunta: si tu vida fuera un libro, ¿qué título tendría? Esta no la habían hecho, sí. No, son diferentes, son a la medida. Si en mi vida fuera un libro, aprendiendo de la diferencia, o sea, aprender que todos somos diferentes, y a partir de esa diferencia, pues uno entenderla, adaptarse, entender que esa es su gran fortaleza y vivir bien con eso. Yo creo que si todos abrazamos nuestra diferencia, porque todos tenemos diferencias versus los otros, pero nos juzgamos mucho, y el juzgamiento para cada uno es muy desde lo que vemos de los otros. Yo no me juzgo como una persona simplemente porque me veo así, sino porque me veo diferente a otros, entonces yo pienso que debería ser de otra manera, y ahí es donde me juzgo. Entonces yo creo que cuando aprendemos lo que somos, que está bien lo que somos y que no importa que seamos diferentes, pues vivimos mucho mejor. Y para mí ha sido un proceso y un camino difícil el entender que eso está bien. Entonces yo creo que ha sido eso. Podría pensar en 1000 títulos más de muchas cosas, pero ese se me viene a la mente, que puede ser chévere. Me gustó y tiene explicación y todo. Bueno, si pudieras cenar con cualquier persona, viva, muerta, lo que sea, ¿con quién sería y por qué? Yo creo, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero el fundador de Patagonia, Okay. el dueño de Patagonia, la marca de ropa. Sí. Okay. Me parece que tiene una filosofía de vida y una visión del mundo espectacular. No sé si han oído de Patagonia un poco, pero... Pues la marca como de trekking. Sí. Entonces un tipo que era escalador, hacía mucho trekking, y lo que entiendo de la historia es que él, pues como que nada de lo que usaba, los equipos que usaba, le funcionaban muy bien, entonces una vez decidió hacerlos él mismo. Entonces los zapatos de trekking, las chaquetas, bueno, todo. Pero es una marca muy bonita porque no es una marca que esté buscando hacer plata
Obviamente tiene que ser autosostenible, pero está siempre buscando impactar a nivel social y ambiental. Es un tipo que incluso hoy en vida ya donó el 100% de Patagonia a una fundación. ¿Qué? Eso no me lo sabía. Entonces, sí, es un tipo que yo creo que sería increíble hablar con él. Pues ojalá escuche esto y llame a Ricardo. Ay, Ojalá nos me llame. contacta. Sería buenísimo, pero es un tipo, increíble. Yo creo que cuando hablamos de capitalismo consciente, pues esas empresas que tienen triple impacto y que buscan el bien de toda la sociedad, ese tipo es como el que más admiro yo en eso. Sí, Sí. sí. ¿Qué objeto llevas siempre contigo y tiene un significado especial? Ninguno. No llevo nada conmigo siempre. Tengo piedritas, entonces tengo amatistas, bueno, cuarzos, que no las llevo, no las cargo, pero las tengo como en un altarcito que tengo yo para meditar. Para mí son súper importantes, son fundamentales en mi meditación. Y yo solo cogerlas y tenerlas en mis manos, ya como que siento que cambia mi energía. Entonces para mí son súper importantes. Yo diría que es lo más importante que tengo en mi casa. Y pues mi casa es como el lugar más importante para mí. Entonces, si bien no los cargo, yo creo que ese sería de las cosas más especiales que tengo. Y si pudieras tener una conversación con tu yo de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? Que confíe, yo creo. Uno es muy ansioso pensando en lo que quiere que pase y muchas veces uno no logra disfrutar el presente por estar pensando en el futuro. Entonces esa ansiedad en todo momento de, porque a todos nos ha pasado, uno lo oye y suena como ridículo, como no soy feliz hoy porque voy a ser feliz cuando pase tal cosa. Y todos lo vivimos y todos caemos en eso y yo creo que ese es de los consejos que uno necesita oír, no solo mi yo de hace 10 años, sino yo constantemente necesito oír eso. Y es, disfruta lo que tienes hoy, porque si no, nunca va a disfrutar uno nada. Hoy tengo mucho que siempre soñé tener, pero como hoy ya tengo sueños, entonces no lo disfruto. Entonces, deja la ansiedad, lo estás haciendo bien, todo va a salir bien, disfruta hoy que lo de mañana pues cada vez va a ser más chévere, pero disfrútalo. Encantador. Ahí ya terminamos nuestras preguntas rompehielo y creo que ya todos nos da una pincelada muy grande de quién es Ricardo, cómo piensa y por qué Zarola lo tiene como un referente hace rato. En esa última pregunta, me parece bien interesante que digas lo de la ansiedad, porque siempre me ha parecido que tú emanas mucha tranquilidad. Pues como que yo te veo y siento que tienes todo bajo control. ¿Cómo haces? Puras mentiras. Son mentiras, eso no. Yo soy una persona muy ansiosa. Seguramente ya lo sabes. Y sí, como que siempre era, wow, ¿cómo hace Ricardo para tener? Pues, o bueno, no necesariamente todo bajo control, pero confiar. Pues es que se te ve la confianza. Y bueno, ya estás diciendo que obvio es algo que estás trabajando continuamente, pero ¿cómo haces para No, yo lograr? quisiera hacer eso que se ve que soy, que no lo soy, que quiero ser y trabajo todos los días por eso, pero si hay algo en que soy bueno por lo que tú estás diciendo es en lograr tapar ese estrés que tengo, ¿cierto? Entonces, lo primero es trato de no reaccionar. Entonces, lo primero es no reaccionar ante cada cosa que me pasa. Ujú. Lo interiorizo, por dentro está pasando algo, pero sé que no puedo reaccionar porque todos los otros no se merecen recibir eso de mí, esa reacción, ¿cierto? Entonces trato de reaccionar cuando ya lo procesé. Pero no quiere decir que yo no siento todo eso que Sí, todos sienten y la ansiedad que todos sienten. Yo soy muy ansioso, no, pues nunca he tenido crisis de ansiedad ni nada de eso como muchas personas, pero igual esa ansiedad yo creo que todos la vivimos y todos la procesamos de cierta forma. Yo he tratado de procesarla eh, de esa manera, tratando de siempre entender antes de reaccionar, pero es un trabajo constante, no es como que yo estoy tranquilo todo el tiempo, no, yo no estoy tranquilo, pero trato de estarlo y de tomar decisiones en tranquilidad.
Yo, digamos, una de las cosas que siento es que yo nunca voy a tomar una decisión importante de afán. O sea, yo necesito tomarme mi tiempo, procesarla y cuando esté tranquilo con la decisión, sea buena o mala, pues la tomo. Pero en ese instante no En tomarla. caliente no. En caliente nunca. Yo creo que esas son las peores decisiones que uno toma. Y lo que tú dices de nombrar las emociones, ser capaz de nombrar las emociones es muy importante. Y no es algo que yo nací con eso. Yo incluso muchos años tapé las emociones, pero me he dado cuenta en los últimos años que el poder nombrarlas, el poder sentirlas es súper importante. Y todo esto suena muy lindo, esto es cosas que yo me digo, porque no quiere decir que yo las aplico también. Muchas veces reacciono mal, reacciono como no debería ser, después pienso, uy, yo no debía haber hecho eso, pero trato de hacerlo así. Yo creo que es lograr nombrar las emociones y tomar decisiones en frío y no en caliente. Es eso. ¿Tienes herramientas que te han ayudado para hacerlo? Porque yo escucho eso y es como, wow, o sea, como uno ¿Cómo? deja de reaccionar. Pues sí, Dame el porque- paso a paso. Cero ansiosa ni nada. Yo creo que me ayuda mucho pues una cosa de que nací así es soy introvertido. Entonces el introvertido procesa sus emociones hacia adentro y no hacia afuera. Entonces yo creo que para el introvertido es más fácil esto. El extrovertido pues procesa sus emociones hacia afuera, entonces va diciendo las cosas. Entonces pareciera que no está tanto bajo control de sus emociones, pero pues, simplemente es la forma como procesa lo que siente. Yo lo proceso hacia adentro, otros lo procesan hacia afuera. En la medida que yo lo proceso hacia adentro, muchos piensan, este man es súper tranquilo. Pues sí parece. Realmente por dentro está. dentro tengo, sí, claro. Pero herramientas sí tengo. He ido construyendo como mi cajita de herramientas, ¿cierto? Entonces, para mí una de las claves es el ejercicio. Yo cuando dejo de hacer ejercicio, mal. Entonces, ejercicio 3, 4 veces a la semana mínimo. Eso es importantísimo. Lo otro es dormir bien. Si yo no duermo bien, también grave. Para mí dormir bien es mínimo 6 horas. Ideal 7:30. Lo otro es meditar. Tampoco es que sea el duro de la meditación, pero me gusta meditar así. No logre meditar, pues uno lo que pasa es que también se da muy duro. Entonces uno trata de meditar y no se desconecta. Entonces sigue pensando y pensando y pensando. Entonces uno dice, no, yo no puedo meditar. Pues igual algo ayudó. Entonces meditar, ojalá todos los días. No lo hago todos los días, pero intento. Y lo otro es respiración. Entonces es cuando recibo algo que me está sacando de, pues como de mi zona de confort, que estoy sintiendo miedo, rabia, cualquier sensación maluca, tratar de respirar. Entonces, como ejercicios de respiración. Otro que me sirve mucho es como tratar de estar en el momento presente. Entonces, aquí donde estoy yo, entender en dónde estoy. No es simplemente estoy en un estudio de grabación, no. Es en dónde estoy, quién hay, quién está. Entender todo lo que hay ahí. Y ahí ya estoy en este momento presente y no estoy afuera, no estoy en ningún otro lado. Y es más difícil que me salga de mi, como de mis emociones. Es como eso, es tal vez eso. Pero yo creo que es un trabajo constante de lograr, sí, tomar todo con calma y entender por qué uno está sintiendo la emoción que está sintiendo. Tú me dices algo, me ofusqué y antes de ofuscarme seguramente yo no me estoy ofuscando contigo. Es algo que sentí yo de mí que me está haciendo ofuscar contigo. Entonces es, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y antes de reaccionar, entender eso, porque uno va a reaccionar muy diferente. Ojalá lo lograra siempre. No se logra siempre, pero pues estoy en un trabajo fuerte para poder hacerlo así. Sí, creo que ya el hecho de hacerlo consciente Total. Sí, es mucho. sí, Pues, sí. porque cuando alguien se está esforzando en hacerlo, se nota. Genial. No, me encanta. Ya entendí por qué eres mi jefe favorito. Yo creo que es porque oigo simplemente. Yo no hago nada, sino que Y yo hablo un montón. yo oigo a las personas. Sí, sí, la verdad sí tienes el don de la escucha. Gracias.
Bueno, Yo tengo una pregunta, pero por duda curiosa. Para los dummies que estamos iniciando en el camino de la meditación, ¿qué es meditar? O sea, ahorita lo decías, pues no peleé con los pensamientos que hay, que no fue pucha, se me olvidó apagar el gas. Bueno, no mentiras, ese sí es un pensamiento importante. Ese no. Lo Por primero favor, es chicos, no lo hagan en casa. eso, apáguelo antes de... Otro, digamos, fue pucha, no he sacado la basura. Ese da un poquito más de espera. sí, sí. Entonces, bueno, ese fue como un tip, como no luche con esos pensamientos, pues déjalos fluir, no pelee con usted mismo. Pero ¿cuáles son como otros tips de meditación para dummies? No tengo ni idea. Ojalá alguien me los diera. Sí, ojalá. No, uno oye muchas cosas. Yo hay momentos en que puedo meditar y otros que me cuesta mucho. Pero yo creo que una es no pelear con los pensamientos. Pues porque uno cuando pelea con el pensamiento, lo único que está pensando es que no tenga... Eso también es un pensamiento. Sí, ya entró perdiendo. Entonces es... Nada, es... para mí es cerrar los ojos, respirar, como hacerme consciente de mi respiración, los pensamientos que lleguen, no pelear con ellos, sino tratar de dejarlos pasar y ya. Y para mí es esperar a ver qué pasa. Porque si estoy con una expectativa de que la meditación sea tal cosa, eso es lo que no me va a dejar Concentrar. que tenga un efecto la meditación. Sí, es como perder las expectativas. Si logré desconectarme ahí media hora, chévere. Si no lo logré, pues no pasó nada. Si tuve 1000 pensamientos, igual me sirvió estar ahí en un momento de silencio y descansé. Yo ¿Y creo si que uno es se eso. queda dormido? Yo creo que funciona también. Sirve. Sí, Ok, yo cumple creo. con propósito. Total. Sí. Yo me quedo dormido muchas veces. Pero yo no soy un pues si tú me preguntas qué hago bien yo, meditación no es una de esas. Ajá. Mi cabeza está pensando un montón de cosas, trato de hacerlo, creo que me sirve, pero de aquí a que sea un gran meditador, pues falta muchísimo. Yo creo que es como todo, que al final lo más importante es la constancia. Como no importa si lo sacaste perfecto, un poquito, mucho, Sí, el hecho de hacerlo diariamente como hábito, sí, algo así. así sea 5 minuticos. Ajá. Sí, sí. Y yo creo que las meditaciones guiadas muchas veces son una herramienta muy buena. Sí. A mí me gustan mucho las meditaciones guiadas. Yo acá tenía una pregunta anotada y es, ¿cuáles momentos o experiencias crees que te han marcado la vida como un antes y un después o lo que llamamos aquí detonantes? Yo creo que hay muchas. Hay tal vez yo tengo tal vez 2 que son como los más fuertes. Y en orden cronológico, no por orden de impacto en mi vida. El primero fue cuando estaba a final del colegio y entrando a la universidad. En mi casa pues hubo una quiebra económica y que fue un momento difícil y yo creo que hizo de mí pues lo que soy hoy, definitivamente. Cuando yo desde segundo o tercer semestre en la universidad tuve que empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar tiempo completo, tomaba materias una a las 7 de la mañana y el resto de 6 de la tarde en adelante y hice el resto de la carrera así. Entonces para mí eso fue súper importante porque yo creo que me dio una fortaleza que antes no tenía. Yo antes, si me preguntan, yo creo que pude haber sido muy, pues como muy relajado. No me esforzaba mucho. Yo tuve un tema de es que yo podía no esforzarme y igual me iba bien. Entonces en el colegio yo era vago y me iba bien. Y eso es un problema muy grande en la vida. Pues porque uno definitivamente tiene que esforzarse. Queda mal acostumbrada. Sí, entonces para mí fue muy importante como salir de esa zona de confort y tenerme que esforzar y meterme a trabajar y trabajar tiempo completo y estudiar por la mañana y por la noche y estar de 6 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche trabajando y estudiando. Esa fue una.
Y la segunda es, en 2022 me separé, y digamos que eso ha sido constante aprendizaje a partir de esa separación. No solo por lo que llevó a la separación, sino por lo que he vivido después y la búsqueda que he tenido que hacer para entender qué es lo que me está pasando y por qué mis relaciones no funcionan, pues porque he tenido relaciones después de eso y pues han sido difíciles. Entonces me ha llevado a escarbar mucho en mí mismo y entender mucho de dónde vienen los miedos, entender miedos que no sabía que tenían, entender, no sé, si en una relación me salen celos, entonces, ¿por qué? ¿De dónde vienen esos celos? Esos celos no son de la relación, son algo mío. Entonces empezar a entender muchas cosas y digamos que eso le dicen como las noches oscuras, ¿cierto? Esas noches oscuras lo llevan a uno a aprender de uno mismo para hacer un poquito mejor la próxima vez. Que yo creo que es un camino que no termina. Uno como que entiende, es que yo chiquito tal cosa me pasaba esto, entonces por eso ahora siento esto. Y no porque lo encontré y me di cuenta, quiere decir que ya no me va a volver a pasar. Hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Y cuando uno piensa que ya lo trabajó, trin, en Siguiente otra, nivel. sí. Sí. Después se encuentra otra y uno dice, uy, cuando yo pensaba que ya todo estaba bien, me encuentro más cosas. Entonces todo el tiempo se está encontrando uno cosas de uno mismo que hay que trabajar. Pero el divorcio para mí fue un detonante muy, muy fuerte. Yo recuerdo mucho el irme de mi casa y dejar a mi hija allá, aunque yo la iba a tener 50% del tiempo, la tengo 50% del tiempo, pero era saber que me iba a perder la mitad de la vida de mi hija. Y eso fue muy teso, me cuestionó muchísimo. Y tal vez lo que eso generó en mí es, ahorita hablábamos un poco de no tener esa ansiedad del futuro, sino disfrutar hoy. Y es, huepucha, es que solo tengo el 50% de ella, tengo que disfrutar cada momento, porque el otro 50% no lo tengo. Y eso empieza a mostrarme que lo único que tengo es el presente, solo es este momentico en el que estoy, porque el resto no existe. Entonces es empezar a disfrutar mucho el momento presente, y dejarme de angustiar por cosas que puede que nunca sucedan. Ajá, por el y ¿cierto? sí. Sí. Porque yo creo que la gran mayoría de cosas que a uno lo angustian nunca pasan. Entonces, pues, ¿por qué angustiarse por cosas que nunca van a suceder? Y eso fue a partir de ese momento del divorcio, esa noche oscura. Ahí yo empecé a leer ese libro, que ustedes ahorita van a preguntar por libros, pero ese para mí ha sido una compañía en los momentos difíciles, que se llama Las noches oscuras del alma. Y es como abrazar esas noches oscuras, esos momentos difíciles. Entonces, que uno siente que todo está mal, que uno no tiene ganas de nada. Y es casi que qué rico pasar por este momento porque voy a salir de ahí muchísimo mejor de lo que llegué. Me llevó también, todos estos momentos me han llevado a trabajar mucho más fuerte por lo que quiero. Entonces, trabajar mucho más en la empresa, ser mucho más disciplinado, estar mucho más en el presente porque el futuro no existe. Entonces eso me hace lograr ser mucho más productivo también a nivel laboral. Ahí acabas de mencionar la empresa. Para los que no saben, ¿qué empresa? Entonces que ese es otro momento, tal vez. Y es que yo era empleado. Yo pues fui empleado 11 años y yo sentía que no era feliz como empleado. Definitivamente a mí no me gustaba ser empleado. Yo digo que yo soy muy mal empleado. Y es que no me motivaba. Yo sentía que yo trabajaba por el sueldo, trabajaba por esa plata mensual, pero no había nada más allá. O sea, no había un propósito más allá del económico. Y eso me llevó a un momento en el que yo de un momento a otro dije,
tengo que renunciar, estoy aburrido, yo la verdad no tenía ni idea qué hacer, mm, pero sabía que eso no era lo que no era lo que me gustaba, estaba viviendo infeliz, para mí un domingo era lo peor que me podía pasar en la vida, esa crisis dominguera que es horrible. Sarolita también habla de la crisis dominguera en su Oh, capítulo. es horrible, es horrible, horrible, horrible. Uno, sí, toda la semana sentir que, uy, otra semana más, uy, no, eso es muy aburridor. Entonces yo sabía que quería hacer algo con propósito. Otra cosa que sabía era que yo quería emprender. Creo que yo aprendí algo por mi familia y es el emprendimiento. Mi papá emprendedor y bueno, muchos emprendedores en mi familia y me gustaba. Entonces quería un emprendimiento con propósito. En esas me enamoré del café, encontré en el café pues una pasión y además de todo, el café en Colombia pues es súper importante. En Colombia pues casi el 7% de la población vive del café. No hay un producto que pueda llegar a tener tanto impacto como el café. Pucha, altísimo. Sí. Y decidí que quería montar una empresa de café que no fuera solo con impacto económico, sino impacto social y ambiental. De alguna forma también por retribuir al país Ok. algo, no sé qué. Pero uno como colombiano, siento que los colombianos tenemos como una deuda con el país. Yo tuve una cantidad de beneficios que no todos los colombianos tenemos. Entonces, qué chévere poder dar algo, devolver algo al país, ¿cierto? Entonces arrancamos con esta empresa, se llama Urbania, y lo que buscamos en la empresa es usar el café como herramienta para generar impacto social y ambiental. Y eso lo hacemos a través de la proveeduría. Entonces, trabajando con caficultores en diferentes situaciones de vulnerabilidad y trabajamos con ellos temas sociales y ambientales. Y eso ha sido un cambio también súper importante para mí. Yo llevo 10 años con esto y son 10 años que no he sentido una crisis dominguera. Ay, qué dicha. Entonces, el trabajar con propósito me cambió la vida, definitivamente. Incluso en momentos difíciles en la pandemia fue horrible. ¿Cuenta como detonante la pandemia? Yo creo que sí. Fue un momento muy difícil a nivel empresa. O sea, pasamos de vender 100 a vender 7 de un día para otro. Entonces, muy difícil, pues, no despedimos empleados. Entonces era como, pues si siempre hemos hablado de este impacto y ese compromiso social que tenemos, pues cómo vamos a salir ahorita a despedir a los 30 y pico que viven de esto. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande por mantenerlos y yo creo que eso nos demostró que el trabajar con impacto tiene un poder muy grande y es también la resiliencia. Y para mí en ese momento hubiera sido mucho más fácil cerrar. Yo habría estado mejor cerrando, pero yo no podía cerrar, no por mí, sino por el resto. Ese era el camino fácil. Sí. Entonces era como, uy, ¿cómo vamos a dejar de comprarle café a esta cantidad de caficultores que le compramos? ¿Cómo vamos a dejar a estos empleados sin un sueldo? Entonces sí, yo creo que ahí fue un aprendizaje gigante y es darnos cuenta de trabajar con propósito hace que uno se esfuerce muchísimo más por sacar adelante cualquier proyecto. Ya que estamos hablando del tema pues de empresa, el liderazgo, tu tipo de liderazgo, que lo dije ahorita, pues sí. Un referente para Sarola. Un referente para mí, creo que por ser muy humano. Algo que aprendí mucho de ti, creo que es como, no se puede dar sin primero cultivar. Como cultivarse da y creo que ya está más que en evidencia en lo que hemos hablado. Creo que es un liderazgo, mucho desde la compasión, desde entender al otro, que el otro también es un humano, y aparte reconocer errores, que digamos que hay muchos jefes que se vuelven se montan en un pedestal y desde la prepotencia. El perfecto, el que no se equivoca, el que señala, y de ti nunca lo sentí así. ¿Qué herramientas, cómo has llegado a eso? ¿Siempre ha sido así o hubo un punto de quiebre que te convirtió, digamos, en este tipo de jefe? ¿O cómo te entiendes tú como jefe? Yo creo que eso tiene
sus pros y sus contras, pero yo no soy capaz de ser otro diferente. Así entienda que en ciertos momentos no es tan bueno. Pero, a ver, yo tuve muchos jefes de los cuales aprendí cómo no quería ser. Entonces eso es una cosa. Y tuve jefes de los cuales también aprendí que, uy, qué chévere ser eso. Entonces había jefes que para mí eran jefes súper autoritarios, que a mí me costaba muchísimo trabajar con ellos. Yo soy una persona muy sensible, entonces a mí me daba muy duro que me trataran fuerte. Y tuve jefes que podían no decirme nada cuando yo no cumplía con un trabajo, con una responsabilidad que tenía, pues yo me sentía muy mal. Entonces, esos jefes con los que yo me sentía súper mal sin que me dijeran algo, contrastándolos con esos que me iban a echar un madrazo, pero a mí me importaba mucho menos, yo decía, yo quiero ser un jefe que la gente quiera hacer las cosas, no porque yo me voy a poner bravo, ni porque soy autoritario, ni por No nada por de eso, miedo, sino sino por, por pucha, es retribución, por compromiso mío, amor, sí. porque quiero. Es que es mi compromiso y cómo le va a quedar mal y todo esto, ¿cierto? Entonces yo creo que fue eso. Yo tuve un jefe que fue un muy buen jefe en una empresa que trabajé que se llama Kuala. Trabajé con él, no sé, de pronto un año, puede que menos de un año. Y yo con él sentía eso. Él nunca me regañó, nunca, nunca, nunca. Pero yo con él, yo me hacía matar por conseguir lo que él necesitaba. Y si yo no lo lograba, yo me sentía muy mal, yo me daba pena. Entonces es como un nivel de empatía también muy fuerte que uno puede generar con un jefe y es al final algo muy importante es que en el trabajo pasamos casi que más tiempo que en la casa. Tal. Entonces, si pasamos más tiempo que en la casa, ¿cómo hago para que mi entorno laboral pues, sea un entorno chévere? Y para eso necesito relaciones. Y las relaciones no se construyen simplemente con ser un jefe autoritario, esto es mi pensamiento, sino que qué chévere yo poder saber las otras personas qué están sintiendo, cómo se están sintiendo, qué está pasando en su casa, cómo están viviendo. En la medida que podamos tener una cercanía, pues vamos a trabajar mucho mejor. Entonces yo creo que es muy importante la empatía, es entender el otro qué está sintiendo, cómo se está sintiendo y entender que no todo es productividad y productividad y productividad, sino que lo primero es que somos humanos. Y en la medida que primero somos humanos, mientras estemos bien como humanos, pues vamos a poder dar más en el trabajo también. Cuando uno está mal, Sí, no. uno puede cumplir con las cosas, pero no tienen la misma calidad tampoco. Entonces yo creo mucho en que debemos tratar de trabajar contentos, entendiendo que los otros no tienen un día perfecto todos los días, y saber que eso es así. Pues cuando llega un colaborador nuestro y está súper aburrido, no exigirle como le va a Total, lo exigir que al no día puede que está dar. súper bien, sí, exacto. Entonces yo creo que es eso, es trato de ser lo que a mí me gustaría que fueran conmigo cuando tuviera un jefe. Entonces es eso. Y que quisiera yo es tener una relación cercana, que yo me sienta tranquilo de decirle a mi jefe, oiga, hoy amanecí aburrido, déjeme irme a mi casa. ¿Qué pasa? No pasa nada, está bien. Yo sé que esa persona que se va hoy a la casa porque está mal, mañana va a dar la milla extra porque está comprometido con el trabajo, está contento en el trabajo. Entonces yo creo que es mucho, mucho de eso. ¿Y qué valor le das al equipo de personas? Pues, ¿cuánto No, impacta un equipo? ¿Cuánto impacta el valor humano en una yo empresa? creo que pues todo en una empresa son los humanos que trabajan ahí. Entonces yo creo que es lo más importante para mí. Sí, yo creo que nosotros no habríamos logrado lo que hemos logrado si no hubieran pasado las personas que han pasado por ahí. Eh, y tratar de conseguir gente que sea mejor que uno. Entonces es cómo vamos construyendo un equipo con capacidades diferentes y con capacidades que yo no tengo. Entonces, si yo soy negado para el diseño, pues necesito un diseñador que sea mucho mejor que yo. Y en cada cosita encontrar a alguien que sea mejor que uno. Y yo creo que la clave está en
en cómo logramos construir ese equipo que tenga diferentes fortalezas y que se mate pues que realmente quiera su trabajo y que quiera que la empresa progrese, no que simplemente esté tratando de cuidar su salario y mantenerse ahí. Yo creo que es fundamental. Pero el equipo es todo. Yo creo que si uno no tiene un buen equipo y un equipo comprometido, Que se la creas. no tiene nada. Es que uno solo no es capaz. Ujú. Sí. Total, yo ahí quería meter también como la cucharada respecto a cuando dices buscar gente con fortalezas que sea mejor que uno. Yo creo que hay muchos jefes que se encunetan precisamente porque les da miedo como la competencia dentro de su mismo equipo. Yo creo que uno como jefe tiene que tener mucha humildad para decir, pues, marica, yo no me las sé todas. Pues, y aceptar que hay gente que es mucho mejor que uno. Siento que muchos como por recelosos terminan con equipos o mediocres o queman a todo el mundo porque lo pisotean. Pues como, si no es tan bueno como yo. ¿Para qué vas a tener a alguien a tu lado que no es más bueno que tú? Total. Yo creo que eso pasa mucho en el corporativo. Sí. Pues porque al final yo puedo ser el jefe, pero en últimas cualquier colaborador mío puede terminar ascendiendo más rápido que yo. Entonces en el corporativo existe mucho esa competencia. Sí. A mí esa competencia Enfermo. me aburría Sí. mucho. Sí. En el emprendimiento no. Pues como yo, como fundador y gerente de una empresa, no voy a querer que mi equipo sea el mejor. Pues en últimas yo no estoy compitiendo con nadie porque nadie va a quitarme mi puesto. Pues ojalá que sí, sería buenísimo. Pero en últimas no tengo ese miedo. Entonces yo creo que es mucho más cómodo desde el emprendimiento pensar así que en el corporativo. Aunque en el corporativo yo siento que el que piensa así también va a crecer mucho más rápido porque tiene un equipo que lo está apoyando y lo va a potenciar. Finalmente brillan todos. Sí. Pero sí hay mucho esa competencia y esa competencia es muy dañina en el corporativo. Y mentalmente. Sí, sí. Muy. Bueno, yo aquí tenía otra pregunta y es, en este momento, si miras hacia atrás, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje hasta ahora? No, yo creo que no lo tengo. Yo creo que el aprendizaje más difícil para todos es el de entender el ego y no actuar por el ego. El ego va a existir y es importante, pero muchas Tiene veces... una función. Sí, sí. Pero muchas veces, o sea, yo digo que el 99% de los errores que uno comete son por ego. Y el 99% de las emociones malas que uno tiene son por ego. Entonces, tratar de entenderlo sí, yo creo que es tratar de entenderlo. Yo creo que me falta demasiado, obviamente. Yo creo que no hay nadie que llegue a superar el ego. Eso no existe. Pero sí creo que es un trabajo de todos constante. Y en la medida que uno va logrando entender ese ego y entender por qué me está pasando tal cosa, por qué siento tal cosa, uno va empezando a vivir mejor. Entonces, sí, yo pensaría que es eso. ¿Cómo se entiende el ego? Eso iba a preguntar, exactamente. Digamos, yo la única que conozco hasta ahora de herramienta, pues así práctica, enneagrama. Conozco casi nada. Esa sería una manera, o cuando dices entender el ego. Es entender por qué reacciona uno en cada situación, ¿cierto? Y la forma como uno reacciona parte del ego, pienso yo. Tampoco soy experto en esto. Yo nunca lo he estudiado, nunca nada. Simplemente son sensaciones que he tenido. No sé definirlo, pero es muy como lo que uno mismo piensa de uno mismo, de alguna manera. Va hacia la autopreservación. Ese podría ser como el fin práctico del ego. Sí, sí. Lo que pasa es que en exceso es lo que nos hace todo el tiempo cuestionarnos y tener miedos y reaccionar mal y todo es por protegernos, en teoría, pero ¿es protegernos de qué? Sí. Es
protegernos de otros, y es de lo que dirán de mí, o de lo que pensarán de mí y todo esto. Yo no sé, es que es muy difícil de como de describir, pero al final es lo que nos sabotea todo el tiempo. Y cada partecita del ego siento yo que viene de situaciones diferentes que han ido construyendo como ese caparazón que uno se pone, o esa armadura, que no lo deja a uno brillar, que no lo deja a uno actuar con tranquilidad, mm, que lo reprime a uno muchas veces de hacer cosas que uno quiere hacer por miedo, ¿cierto? Y todo eso es ego. Y es el ego protegiéndolo a uno de lo que podrán decir otros. Sé que tienes una hija. ¿Los hijos son detonantes? Los hijos son aprendizajes constantes. Entonces yo creo que los hijos son, constantemente lo retan a uno, em, lo llevan a uno a situaciones muy incómodas y son como un espejo para uno. Entonces uno en los hijos ve una cantidad de cosas que uno no quiere ver, y que en últimas todo eso que no le está gustando a uno del hijo, o cosas que el hijo hace que uno dice, uy, ¿por qué lo Reprochables. hizo? Es porque uno se ve reflejado ahí. Entonces, en mi caso, cosas que yo veo en mi hija que a mí me molestan es, digamos, la veo muy tímida. Y entonces a mí me da un desespero de verla tímida, que yo quiero como empujarla a que pierda esa timidez. Y yo digo, pues, es que yo era más tímido que ella, yo soy más tímido que ella, ¿qué es lo que me está molestando acá? Entonces son una cantidad de cositas que a uno lo molestan, y la molestia es de uno, nuevamente. No, nunca las molestias nunca son del otro, es algo que uno está viendo en el otro que le está generando algo en su interior. Entonces los hijos todo el tiempo le sacan a uno cosas. Y también generan miedos que uno nunca había tenido. Y esos miedos son muy incómodos. Por ejemplo. Entonces, para mí montarme en un avión hoy es diferente a lo que era montarme en un avión antes de tener un hijo. Entonces, Claro. si el avión se cayó, no pasó nada. Hoy sí pasa. Entonces empieza uno a tener esos miedos, y esos miedos lo llevan a uno a zonas muy incómodas. Pero en general, yo creo que los hijos lo llevan a uno a conocerse muchísimo a uno mismo también. Entonces, así como todas las personas con las que uno vive que generan incomodidades, eso siempre le están mostrando algo a uno de uno mismo, y los hijos constantemente también son súper cuestionadores. Entonces, los hijos, en la medida que van creciendo, uno deja de ser su héroe, ¿cierto? O sea, uno es todo para los niños al principio, uno cada vez es menos, y empieza a cuestionarle a uno una cantidad de cosas que uno pues, es súper incómodo. Entonces todo el cuestionamiento que traen los hijos también son, creo que, detonantes. Es que yo creo que la vida es de detonantes constantes. Una cadena de Sí, detonantes. sí, total. Bombardeo, como decíamos. Bombardeo. Sí, hay detonantes constantes todo el tiempo. Chiquitos, son bombitas, pero Manejables, hay que, pero detonantes al fin y al cabo. sí. Y hay que tratar de entenderlos, no dejarlos pasar, porque podemos vivir la vida en piloto automático sin darnos cuenta que están cayendo estas bombitas, y, y, y no pasa nada, pero pues en última sí está pasando, y uno está en una incomodidad muy fuerte. Es una incomodidad cómoda, es un estado de incomodidad cómoda que suena como incoherente, pero es la realidad, y la mayoría vivimos en eso. Y es en la medida que nos damos cuenta, pucha, ahí tengo esta incomodidad, ¿por qué la tengo? La vamos superando, y cada vez hay menos incomodidades, y uno va logrando vivir mejor. Pero sí, uno podría vivir en piloto automático y hacer como si nada pasa, pero sí está pasando, y esos detonantes son muy importantes. Entonces qué chévere ir tomándolos y aprendiendo de ellos constantemente. ¿Crees que hay alguna creencia o pensamiento que has desaprendido en alguno de esos detonantes? Sigo aprendiendo. Les decía ahorita, yo soy súper tímido, entonces yo veo en mi hija la timidez, y me frustra, y es porque el que realmente es tímido soy yo. Entonces,
ahí en la timidez vengo aprendiendo mucho y yo he entendido que al final la timidez es un miedo a ser visto. Y una de las cosas que he ido tratando de cambiar es entender eso y entender que mi punto de vista es válido y que lo que yo pienso es válido y que la gente quiere oír también lo que yo tengo para decir. Entonces, en la medida que me he dado cuenta que tiene valor eso que yo pienso y siento y tengo por dentro, puedo empezar a comunicarlo mucho más y puedo ir rompiendo con ese miedo que es la timidez. Y que, ¿por qué guardármelo solo para mí? Si a todos les puede servir, ¿cierto? Entonces yo creo que ese ha sido un proceso que he ido como tejiendo en los últimos años y es darme cuenta de ese valor de mis palabras e ir tratando de sacarlas. Normalmente asociamos, pues creo que es algo que nos han vendido mucho, que el mundo es de los extrovertidos. O sea, eres emprendedor, es porque eres extrovertido, entonces tú vas y vendes tu marca y mira, sí, mi marca es la mejor, tú, cómprame, todos consuman mi marca. ¿Cómo es ser un emprendedor introvertido? ¿Tenés como tu faceta de emprendedor que te toca como sacarte el lado extrovertido o qué herramientas tienes? No, yo creo que yo me he reconciliado con el introvertido. Entonces, claro, uno crece en ese mundo extrovertido y uno piensa que uno está mal por ser introvertido. Y resulta que no. El 50% de las personas somos introvertidas. Es un mundo hecho para extrovertidos o que en teoría piensa que el extrovertido es lo que está bien y no. Entonces yo creo que esa reconciliación con el introvertido ha sido valiosa para mí y es entender que el introvertido tiene muchas ventajas. Y yo creo que tiene mucho poder ser introvertido también. Ahorita hablábamos de el poder de escuchar. Entonces, el introvertido es una persona que escucha mucho más. Y en esa escucha hay un poder gigante, porque muchas veces logramos entender más puntos de vista antes de tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, el extrovertido muchas veces actúa más por impulso, ¿cierto? El introvertido oye más y después toma una decisión. Entonces, entender que, pucha, tengo un superpoder. Tengo un superpoder que es ser introvertido y qué rico. Ahora, entiendo cuáles son las cosas que me limita el ser introvertido e intento no ser extrovertido, pero salirme de esa zona de confort en la introversión y pasar por ejemplo, a hablar. Entonces, para un introvertido que lo saquen a hablar en público, pucha, es la tortura. Entonces es también entender que ahí hay un valor y qué hago para poderme sentir a gusto en ese escenario que me sacaron de mi zona de confort. Entonces abracemos el poder del introvertido, pero tratemos de tener eso también bueno que tienen los extrovertidos. Es muy difícil, yo todavía no lo logro. Cada vez lo logro más, pero para mí ha sido clave eso, abrazar las ventajas del introvertido. Que en emprendimiento yo creo que hay muchas. Y como hablaba ahorita también, de quién me rodeo. Eso te iba a preguntar, Entonces, ¿se vale delegarle a extrovertidos? Yo creo que en parte sí. Entonces, claro, yo en Urbania, por ejemplo, es una empresa que tiene mucho contacto con muchas personas. Entonces, yo bien introvertido, a mí ir a una tienda y ver que la tienda está llena y que le está yendo mal con el servicio a una persona, a mí me cuesta mucho acercarme a esa gente y pedirle perdón y Tina, ay, qué pena, no, ¿cómo soluciono? Ese solucionar en ese momento me cuesta mucho. Sí. Hay gente que es muy buena para eso. Entonces tengo que tener en mi equipo a alguien que es capaz de hacer eso fácilmente. Yo soy capaz, pero me cuesta. Entonces yo no puedo estar constantemente haciendo trabajos que me quitan mucha energía. Porque eso sí. agota. Entonces una vez lo logro, pero no mi trabajo del día a día se puede volver así. Entonces sí me tengo que rodear de gente que logre hacer eso que a mí me quita mucha energía. A ellos los recarga eso. Entonces hay extrovertidos que eso les encanta y los recarga.
pues buenísimo que Súper. existan esas Hay gente personas pa' para todo. eso, claro. Y hay trabajos que a mí me recargan y que a un extrovertido los puede desgastar mucho más, entonces tomar eso. Entonces sí, yo creo que de quién se rodea uno es clave. Yo tengo un socio con el que empecé este proyecto que para mí ha sido clave. No solo en ese tipo de cosas, sino también en, el, en la sensación de no estar solo. Porque yo creo que el emprendimiento, como las posiciones de liderazgo, son caminos muy solos. Entonces siempre hablan como de la soledad del líder y el tener a alguien ahí para acompañarlo a uno en el proceso es súper importante. Y ahí es donde los líderes muchas veces también tienen un tema de salud mental muy difícil. Es súper difícil para el emprendedor la salud mental. Entonces, tener quien lo acompañe o herramientas, ese kitcito de herramientas para tener una mejor salud mental también es clave. Entonces, también de quién se rodea uno, importantísimo no solo en los colaboradores, sino como los que lo van a acompañar a uno en el emprendimiento, ya sea socio o muchas veces puede ser pareja o amigos, lo que sea, pero de quién se rodea uno. Me encanta cuando hablas del tema específico de salud mental para emprendedores. Creo que es algo que muchas veces se salta, porque si todos alabamos a los emprendedores, ay, tan teso, no sé qué, repro, pero nadie mira como hacia adentro y el emprendedor sufre muchísimo emocionalmente. Entonces me interesa mucho pues como que lo saques a visibilidad. A mí me encantaría que hiciéramos algo algo más específico contigo de salud mental para emprendedores, que hoy lo has mencionado. No solo acá, sino fuera de cámaras conversábamos mucho de eso. Hay un montón de herramientas y tú como emprendedor súper responsable de tu proceso y de tu autoconocimiento, creo que has hecho ese kit de herramientas tan bueno que dicha como poder chismosearlo más a fondo. Yo creo que eso, ese es un tema que a mí me gusta mucho. Creo que hace como un año, escribí un post en LinkedIn. Yo soy cero activo en redes y en general, pero en LinkedIn escribí algo como de la salud mental de los emprendedores que a mí me preocupa mucho, porque para mí la salud mental ha sido un reto aún con herramientas. Entonces lo que yo les decía ahorita, el ejercicio, meditar, bueno, diferentes cosas que hago han sido súper importantes, pero aún así para mí ha sido un reto. Yo veo una cantidad de emprendedores que tienen pues, ataques de pánico, temas de ansiedad complejos. Muchas veces están solos, nadie los entiende porque poca gente entiende al emprendedor en ese camino solitario. Y, y yo escribí como me preocupa mucho la salud mental de los emprendedores porque eh, como que sí, muchas veces no tenemos las herramientas para estar bien. Y parte fundamental para la persona y para que el emprendimiento sea exitosa es ese kit de herramientas, ¿cierto? En ese kit de herramientas había uno que para mí era muy importante, era el tema como de de la meditación, y había unos elementos que a mí siempre me han llamado, que es como la sonoterapia y los cuencos tibetanos. Entonces, en medio de esa sonoterapia, los cuencos tibetanos para mí han sido claves. Yo desde hace años empecé a comprar cuenquitos que pedía en Amazon y yo los tocaba y me gustaba. Y tenía una tía que hacía cuencos tibetanos y a mí me fascinaba ir donde ella que me hiciera cuencos. El año pasado encontré que iba a haber una certificación en cuencos tibetanos de un Instituto Español de Sonoterapia aquí en Medellín y me metí. Entonces empecé a hacer cuencos también y hoy digamos que tengo también un proyecto que está apenas saliendo al aire, que me tiene muy emocionado, pero también muy asustado, porque nunca he hecho algo así. Pero es cuencos tibetanos, que para mí los cuencos tibetanos hacen que son una herramienta fundamental para la relajación, por ejemplo. Entonces, en la medida que los emprendedores pudiéramos tener herramientas como esta en nuestra vida, sería súper importante. No solo estas cosas, sino también hablar. Suena que es
sencillísimo, pero el hablar. Hay un proyecto que a mí me encanta, es un podcast que se llama Tenemos que hablar, que es espectacular, que habla mucho de la salud mental de los emprendedores y es tan sencillo como el poder hablar con alguien de lo que yo estoy sintiendo puede hacer que yo me sienta mucho mejor y me desahogue y me sienta livianito. Entonces, tan sencillo como hablar. Pero yo sí creo que la salud mental es algo fundamental para el emprendedor, que creo que no lo tomamos con la importancia, pues no le damos la importancia que debemos darle, porque sentimos muchas veces que hay cosas más urgentes y más importantes, más urgentes por lo menos. Entonces los emprendedores vivimos con 1000 cosas para hacer, son urgentes. El apagador de incendios. Y vivimos en esas y trabajamos 14, 15 horas al día y no nos damos cuenta que parar una hora a hacer algo que nos recargue o que nos libere de todo esto va a hacer que el resto de horas nos rinda mucho más. Pero yo poder apagar mi cabeza una hora haciendo ejercicio, meditando, cualquiera de estas, va a hacer que el resto de horas sean mucho más productivas y además pues voy a estar mucho más tranquilo. Entonces yo creo que es algo que hay que darle mucha más importancia a la que le estamos dando. Siento que en el último tiempito se está hablando mucho más de eso y qué chévere, como que ya no es como, pues, ya no es como el tema de es que si voy al psicólogo entonces estoy loco, ¿no? Yo llevo yendo a terapia 25 años tal vez y no la dejo. Yo voy cada 8 días, cada 15 días, nunca la voy a dejar y no es porque esté loco, es porque, pucha, es parte de mi kit de herramientas es eso, es autocuidado, sí. Sí, es lo mismo que uno va al dentista, al peluquero, Tal yo cual. no sé qué es porque se está Tal cuidando. cual. Sí. Es que la salud es física y mental también. No, y miremoslo desde un punto puramente utilitarista y 100% capitalista, viene a ser una inversión. Claro. Porque es lo que decías ahorita. El emprendedor que sí 15 horas al día está súper quemado, pues con esos espacios, miremoslos entonces como una inversión. Voy a invertir 1 hora de mi tiempo en estar bien para poder rendir todo lo que tengo que rendir, porque si no, pues vas es como para abajo y menos vas a ser productivo. Total. Y aparte el equipo. Es que Sí, aparte de que el ti equipo es depende. el que va a terminar sosteniendo todo. Total. Sí. ¿Y cuántos proyectos se acaban porque el líder tiene un burnout o algo así? Y es que sí, el tema del burnout es muy teso. Mucho. Pero creo que ahí la clave es lo que dices, como priorizar. Y priorizar el cuidado personal. Sí. Sí, yo creo que incluso las empresas deberían tener espacios en medio de la jornada laboral para esto. O sea, si tenemos 7, 8 horas de jornada laboral diaria, ¿por qué no darle 20 minutos, media hora a todos los empleados para que tengan un espacio de, no sé, de lo que sea? Pero estoy seguro que eso sería algo positivo incluso para la productividad de la empresa. Total. Sí. Sí, y lo dice un administrador. A que le crean. Lo dice un MBA. Y aparte que tienes un negocio exitoso, entonces, ajá. Que yo no lo he hecho en el mío, pero debería dar, sí. Creo que. Sí, no, estoy diciendo algo que yo no hago, yo no le doy media hora diaria a ningún empleado para esto. Nosotros tampoco es que marquemos tarjeta, pues, pero qué chévere sería tener un espaciecito para que tengan algo así los colaboradores. ¿Y cómo te recargas tú como introvertido? Pues, o con ese kit que mencionabas, o hay algo... Yo soy un introvertido extrovertido. Entonces yo soy introvertido, Introvertido social. pero a mí me encanta la gente. Entonces, sí, a mí me gusta Qué estar buena en grupos de gente y la paso bien. Entonces no es el introvertido que cuando está con gente Se se pasma. descarga completamente. A mí me descarga ya el tumulto. O sea, ir a un estadio, un centro comercial lleno de gente me descarga. Pero digamos que estar con gente en el ámbito social a mí me gusta. Entonces soy introvertido, extrovertido en ese sentido. Llega momentos en que sí necesito espacio yo solo para recargarme. Ese espacio lo tengo todos los días, casi todos los días, y es en el ejercicio.
Entonces a mí salir a caminar, eso para mí es recargarme. Jugar tenis para mí es recargarme, cualquier deporte para mí es recarga. Entonces esos son como los espacios de recarga que tengo. Si estoy en mi jornada laboral, estoy en el trabajo y estoy teniendo un problema que me saca de mi zona de confort y estoy teniendo rabia o alguna sensación maluca, lo que tengo que hacer es salir a caminar, es caminar. Para mí caminar es como meditación también. Dicen que caminar es como la meditación de los occidentales. Entonces Pues sí. los occidentales no somos tan buenos para meditar. Pero sí para caminar. En caminando podemos, es como una meditación activa. Sí. Entonces para mí salir a caminar es recargarme y meditar. Entonces sí necesito espacio solo para recargarme. ¿Tú crees que tienes un superpoder y es saber leer gente? Como saber qué decir, porque me acuerdo en nuestras interacciones como que a mí pasaba con vos algo interesante y es lo que me pasa con un psicólogo. Que es, me dices una frase y a mí me queda resonando y sigo, pues no sé, por ejemplo, cuando me veías así toda acelerada, como Sara, vaya haga ejercicio, Sara, yo no sé qué, como que vos sabías qué cosa decir en el momento adecuado. Lo que me pasa es que logro empatizar. Entonces, yo creo que logro entender lo que estás sintiendo. Yo me he sentido así y sé lo que yo debía haber hecho cuando me sentí así, que no lo hice, seguramente. Ok. Es muy fácil siempre dar consejos desde la contrabarrera. Sí. O sea, dar consejos para otros es facilísimo. Y los sé dar porque sé que yo he estado ahí y no lo hice y me hubiera servido hacerlo de esa forma. Entonces, cuando yo doy un consejo en un escenario como ese, es porque veo que la otra persona está pasando por tal cosa, que yo he pasado por tal cosa, y que en ese momento a mí me habría servido que me hubieran dicho, hey, haga ejercicio. O que es algo que a mí me sirve para eso. Pero yo creo que no es que yo lea, no, yo creo que es empatía. Yo creo que es un tema de empatía y es tratar de entender por, pues sí, la situación del otro, qué está Sí. pasando en la vida del otro, porque nosotros siempre hemos pasado por cosas similares. Y desde esa sensación de ponerme en tus zapatos y estar por fuera de esos zapatos, es mucho más fácil dar consejos. Sí, pensar. Cuando yo como estoy que ahí, ayudar. no soy capaz de decirme, ve, te necesitas hacer ejercicio. No, no me doy cuenta. Ajá. Pero cuando es otro es fácil darse cuenta. Voy a asumir plenamente desde lo que he escuchado de Sarola desde hace como 3 o 4 años que te conozco a través de ella. Tengo la impresión de que eres un hombre que se ha cultivado mucho, que realmente eres muy responsable con tu proceso, con tu conocimiento y con los buenos hábitos. ¿Cuáles son, por ejemplo, como esas maneras en las que te cultivas? Por ejemplo, el hábito de la lectura, que también entiendo que hace un poco, dice, ya me emboté de lectura, suficiente lectura por ahora, que también se vale parar con hábitos buenos. Bueno, yo voy a dividirla en dos. Entonces, una es los buenos hábitos, yo los cogí por un golpe de suerte, creo yo. Y es, yo tengo una condición que se llama disautonomía. Ay, yo también, Sí. hermanos. Entonces, cuando uno tiene disautonomía, uno se tiene que cuidar mucho a nivel físico para uno estar bien emocionalmente. Entonces, lo que me pasa a mí es, por ejemplo, que si duermo muy poquito o duermo demasiado, si yo duermo menos de 6 horas o duermo más de 9, al otro día me va a estar sintiendo mal. Si yo dejo de hacer ejercicio, me empiezo a sentir mal. Si yo empiezo a comer mal, me empiezo a sentir mal. Y ese sentirse mal, yo no he tenido una depresión, afortunadamente, pero lo puede asociar uno con una depresión. Incluso a mí en un momento dado me diagnosticaron depresión y lo que era disautonomía, no depresión. Entonces uno empieza a estar como aburrido con la vida. Uno no quiere nada. Uno quiere dormir y dormir y dormir y todo el tiempo dormir y mientras más duerme peor se siente, entonces quiere dormir más. Entonces eso me obligó a tener esos 3 hábitos que para mí son fundamentales, que son haga ejercicio, duerma bien y coma bien.
Esas tres. Entonces, soy muy de buenas que me dio eso para obligarme a. Sí. Y lo otro es los buenos hábitos que no son necesarios para uno vivir bien, que es, por ejemplo, ese de la lectura. Entonces, la lectura para mí ha sido fundamental en el tema de como autoexploración y autoconocimiento. A mí me gusta leer mucho de eso. Y también me gusta leer o me gustaba, hace mucho no leo, pero me gustaba mucho, por ejemplo, la novela histórica. Ese tipo de lectura me encantaba. No la he tomado últimamente, llevo varios años en donde estoy en puro como crecimiento personal y cosas de negocios. Entonces como que los intercalaba uno. Y hace como 3, 4 meses, ya ni me acuerdo por qué, pero sé que oí algún podcast en donde criticaban eso. Ya no me acuerdo cuál fue, pero una persona como que criticó como cuál es el afán de estar conociéndonos y conociéndonos y conociéndonos y cada vez más conocimiento y autoconocimiento y pues chévere, pero ¿hasta dónde? Porque nunca vamos a acabar. Y como que a partir de ahí sentí, qué rico un descanso, qué rico descansar un tiempito, no leer, no sé, yo 2023, 2024 pude haber leído 30, 40 libros, descansemos un poquito de eso y hoy pues estoy leyendo mucho menos y estoy feliz. Duda práctica, ¿tenías como una lista de libros por leer o cómo organizabas tus Tengo. lecturas? Entonces tengo una biblioteca, me gustan los libros físicos. Okay. A mí no me gusta Kindle ni nada de eso. Tengo una biblioteca que todos los libros están vertical, todos los que ya leí, y tengo un morrito de horizontales. Los horizontales son los que todavía no he leído. ¿Y cómo los priorizas? No sé. Por gusto, pues como, Sí. hoy quiero Sí. este. Entonces termino un libro, lo guardo vertical y cojo uno de los horizontales. Los vas en orden. Hasta que no terminas uno, no empiezas el otro. Esa era otra. Entonces yo era incapaz de dejar un libro a la mitad. Sara me regaló un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es el libro. Ese lo dejé a la mitad. ¿Sí? No. Es el libro. Sí, yo también. Ese libro hablaba de que uno tiene 4.000 semanas de vida, más o menos. Si vives 80 años, tienes 4.000 semanas de vida. ¿Sí es así? Es 4.000, ¿cierto? Sara no se acuerda Sí, qué creo que libro sí. es. Se no se acuerda que yo soy Dory. O 2.000. Bueno, Un montón de semanas. sí, 2.000 o 4.000, no me acuerdo cuánto. Tiene El tiempo caso es límite, que es lo yo importante. dije, estoy llegando a los 40 años, me queda la mitad. Si yo leo un libro cada 2 semanas, no sé, me quedan 500 en mi vida. Pues no los puedo gastar. Entonces, ¿por qué me voy a gastar mis 500 libros en Algo que libros no que no me quiero. gustan? Y yo llegaba a una cantidad de libros que uno en la mitad del libro está como que, uy, Sí, ay, Que se lo acabe acabo. ya. que se Ajá. acabe Sí, ya ya. uno leyendo párrafos y como... Sí. Y entonces uno empieza a leer mucho más lento. ¿Cuántos libros me estoy perdiendo en el proceso de leer uno que no me gusta? Sí. Entonces hay libros que yo llego a cierto punto y digo, ya saqué lo que quería o no me enganché, no me gustó y lo dejo ahí. Entonces yo creo que ya llevo por ahí 10, 15 libros que he dejado a la mitad. Esta rola tuvo un impacto súper fuerte en la vida rica. Entonces eso es muy chévere. Y lo otro que me gustó mucho de eso es pensar, me quedan muy poquitas semanas de vida, ¿no? Entonces ya solo me quedan 2.000 semanas, eran 4.000. Solo que me quedan 2.000 semanas, voy en la mitad y una semana se pasa a 1.000. Sí. Entonces yo pienso, una semana y solo me quedan 2.000. Pucha, tengo que aprovechar esta. Entonces sí o sí hay que aprovechar esta, no solo para los libros. Otra vez, como que todo me llama siempre son llamados como, vive el momento presente, no vivas tanto en el futuro, pero el futuro puede que nunca llegue. O se me va a ir la vida pensando en el futuro y... Que puede que no pase. Pucha, la vida son 4.000 semanas nomás y ya llevo 2.000. No, ya me traumatizaron. Yo que no sé contar. Ese libro también va a poseer. Si pudieras volver a vivir un momento clave en tu vida, ¿lo habrías hecho igual o habrías cambiado algo? No sabría ni cuál elegir, ni cambiaría nada. Ok. Obvio, hay situaciones de vida que yo digo, si yo hubiera hecho tal cosa, El resultado esto no habría pasado y sido. esto que pasó me dolió demasiado.
Pero si no hubiera pasado eso que me dolió tanto, que habría dejado de aprender. Ahorita les decía, yo creo que todo lo bueno, lo malo pasa por algo y son aprendizajes que uno tiene que tener en esta vida. Entonces, sí, cometí errores, eso ocasionó tal cosa, pero eso que ocasionó fue potentísimo para mí, potentísimo. Ni idea. Pero Súper potente. fue súper potente. Y lo que generó de aprendizaje en mí fue muy importante. Espero que no sigan pasando, porque son momentos muy dolorosos, Sí. claro. Pero si pasan, pues bienvenidos. Y para algo será. Algún Y aprendizaje nuevo sí, traerán. abrazarlos. Sí. Que ahí volvemos a las noches oscuras del alma que ahorita nos contaba. Entonces sí, cada que yo esté en una noche oscura, yo tengo que leer el libro. ¿Lo vuelves y para- lo lees completo? Empiezo a leerlo. Empieza. Ese lo llevo Lo he como en el leído. 10%. Lo he leído una vez completo y otras dos como a la mitad. Ok. Pero el leerlo me hace... Sí, ya es un ancla de por sí. Sí. Ya lo que significa Sí. el leerlo. Sí. Es que suena muy loco, pero es como estoy pasándola mal, estoy llevado del diablo. Y yo empiezo a leer eso y me doy cuenta, esto que me está pasando, qué rico que me está pasando. Y darse cuenta que no es eterno. Porque es que el problema Ajá. cuando uno está en esa noche oscura es que uno no No ve lo la siente. salida. Sí. Y uno piensa que eso no va a pasar. Y uno es como si estuviera debajo de esa nubecita negra y que todo le cae a uno. Y rayos, truenos, lluvia, de todo. Y finalmente no todo sé. pasa. Sí. Sí. Y esa nubecita negra se va. Iba a decir que, bueno, si escuchan el episodio mío se darán cuenta, pero Ricardo tuvo influencia en el detonante más grande que he tenido hasta ahora, yo creo, y ahora que hablas de ese libro, o sea, tú me ayudaste a preparar el colchón con ese libro de... Ay, nunca me acuerdo. Muchas vidas, muchos maestros. Ajá, me ayudaste a preparar ese colchón y luego después de cuando eso pasó, también me recomendaste este otro libro de La noche oscura del alma. Confieso que llevo el 10%, pues y ahí quedó hasta quién sabe cuándo, hasta el próximo. Pero ese 10% que leí me llegó tanto y me ayudó tanto que entiendo por qué dices que vas a él. Pues no necesariamente ni siquiera a completarlo, sino... Como un lugar, como un refugio. Sí, Es sí, eso. Es como eso. que uno la está pasando mal, estoy llevado, pero lo leo y es como, qué rico estar así. No puedas salir a Como, uy. descargarlo. Ya estás Encuentro, ansioso. es como encontrar un balsamito, es interesante porque lo que pasa en esos detonantes, creo yo, es que uno se siente muy solo, que es lo que hablas del emprendedor, que uno cree, pues y por eso nace este espacio, para acompañarnos, porque uno cree que todo lo que está pasando solo le está pasando, pues que nadie nunca lo va a entender, y no, pues lo que hay es gente viviendo lo mismo. Y bueno, la noche oscura del alma se ve de muchas maneras, entonces claro que todo el mundo la está viviendo y creo que hay palabras, pues es un ladrillo, no es como, pues no sé cómo hiciste para leértelo todo. Ahí es cuando se obligaba a leerlos todos. Pero siento que el principio es lo que más ayuda. Sí. Cuando uno logra, para mí casi que el poder volver el sentimiento describible, Sí. que el libro logra que uno sienta eso, no sé cómo, es súper potente. Sí. Pucha, esto que que estoy sintiendo es como si tal cosa estuviera pasando. Y uno siente eso tal cual. Entonces, creo que hay una parte que dice como cada uno siente ese dolor de formas diferentes, pero hay uno que lo describe como la nubecita que está encima de uno y uno no es capaz de salir, haga lo que haga. Hay otro que es como si uno estuviera dentro de una ballena. Sí, eso iba a decir yo. Y cuando uno le dice es como si estuviera dentro de una ballena y uno dice, puta. Sí, es Nunca que he estado dentro de una ballena, pero puedo pero yo creo que se Pero imaginarme. sentiría así. imagínate, No pero- tengo forma de salir, me Ajá. siento súper atrapado. Y cuando sales en otra parte. Hey, Ay, sí. sí. Como Bueno, que no, vos vas sí. en un cuarto oscuro, pero cuando salís diferente. Y eso es lo que siempre hemos hablado de él, los detonantes. Sí, Ay, yo quiero ese libro Esa ya. ballena está buena. ese libro es, sí, a mí me encanta ese libro. Salgo de aquí a buscarlo.
Ese es para tenerlo en la biblioteca, para ojalá no sacarlo muchas veces, pero que esté ahí por si acaso. Sí, 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 sí. el botiquín. Si uno no quiere tener el botiquín muy a la mano, pues sabe que lo tiene que tener. Sí. Ujú. Otra pregunta que va un poco desligada incluso. Ahorita hice cuentas mentales. Sabemos de mi discalculia, pero yo logré hacer cuentas porque son números chiquitos. Tu hija y Urbania tienen más o menos la misma edad. ¿Cómo fue levantar dos bebés al mismo tiempo? Yo renuncié a mi trabajo, empecé Urbania, pues empecé el proyecto, ni siquiera empecé Urbania. Al mes de haber renunciado, supimos que estaba embarazada mi esposa, mi ex esposa. Entonces fueron 2 emprendimientos al tiempo. Sí. Pucha, qué Ah, candela. Yo creo que afortunadamente fue así. sí, Pues afortunadamente fue así el habernos dado cuenta que estaba después embarazada. de. Donde hubiera sido un mes antes, pues Sí, yo seguramente no claro. renuncio. Claro. Total, seguirías. Ahí ya estaba jugado, pues ya qué más hacía. Pero para mí, digamos que es muy teso a nivel económico. Pues claro, uno deja de recibir el sueldo a emprender, uno no recibe nada y con un hijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero por el otro lado fue muy bonito porque me daba una, como una flexibilidad de tiempo tremenda. Entonces Ujú. yo he podido gozarme a María mucho más de lo que me la habría podido gozar si hubiera estado empleado en otra cosa. Entonces, claro, yo puedo salirme del trabajo a la hora que quiera, mientras no tenga reuniones y puedo estar con ella. Seguramente por la noche la pago, pues por la noche me tocará trabajar, pero trabajo cuando necesita y puedo estar mucho más presente para mi hija. Sí. Entonces, para mí ha sido una fortuna gigante el ser emprendedor, paralelamente del ser padre, porque he pasado muchísimo más tiempo con María que lo que puede llegar a pasar la gran mayoría de papás. Entonces, la llevaba a la guardería todos los días, la recogía de la guardería, pasaba tiempo con ella. Sí, todavía paso muchísimo tiempo con ella que no podría si fuera un trabajo normal. Entonces, para mí fue un gran reto, que no fue una decisión. Si hubiera sido una decisión, no se habría dado. Em, pero ha sido una fortuna. Podríamos decir que María también fue parte de una motivación de, bueno, pucha, ya sí tengo que sacar esto adelante, no solo por mí porque quiero, sino también porque, pues, me demanda bastante económicamente. Yo creo que no, yo creo que la necesidad de sacarlo adelante es, ya me metí, ya toca sacarlo. Yo creo que hay temas de motivación con los hijos. Uno a veces a los hijos los puede usar como motivadores. Entonces es como que quisiera yo, que ella aprenda de mí. Y una de las cosas que yo quiero que ella aprenda de mí es esa perseverancia, esa disciplina, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué le estoy mostrando yo? Ujú. Y quiero que vea a una mamá trabajadora, un papá trabajador, una cantidad de cosas, pero no tanto por la parte económica, Ujú. pues porque lo económico igual es un compromiso de uno de sacar la empresa adelante. Uno no debería necesitar a alguien más Ujú. para que lo obligue a eso. Exógeno, sí. Pero sí, yo creo que los hijos sí lo obligan a uno a ser un mejor ejemplo. O sea, al final, eh, hay una frase que no me acuerdo completa, es muy largo, pero al final es, hay unos ojitos puestos en ti y sigue larguísimo, Ujú. pero es como uno todo el tiempo tiene a su hijo mirándolo. Sí. Y todo lo que uno hace, ellos lo están viendo. Y todo lo que uno hace, ellos están aprendiendo. Entonces ya no puedo hacer barbaridades porque estoy enseñándole a mi hija. Viéndolo y replicándolo, que es lo Total, más peligroso. total, total. Entonces todo lo que uno hace, ellos van a repetir. Entonces hay que hacerlo bien. Ay, qué hermosura. ¿Tú crees en la intuición? Sí, eh, intuyo que sí. Ah, súper. Pero es de esas preguntas que sí, ¿por qué? Ni idea. Pero creo mucho. Incluso yo tomo decisiones en mi día a día por intuición. Sí, y hay gente que me pregunta, ¿pero por qué? No sé, pero sí. Y cuando no le creo, me va mal, casi siempre. Entonces, sí, es muy teso porque uno no tiene forma de sustentar muchas decisiones, pero constantemente estoy tomando decisiones por intuición.
Y en el trabajo es difícil. Claro, yo le tengo que soportar la decisión a diferentes personas. ¿Y cómo? Pues busque ver cómo cómo la sustenta, pero al final es pura intuición. Muchas veces es contratar o no contratar a alguien. En la hoja de vida se ve perfecta, uno habla con la persona y se ve perfecta, pero uno dice, uy, No hay feeling, no se no, siente hay esa algo que cosita. no sé qué es, pero no. Y si uno la contrata porque no tenía razones para decir que no, muchas veces termina saliendo mal. Eh, entonces sí, yo creo muchísimo en la intuición. Yo creo que los humanos tenemos un poder tremendo intuitivo y muchas veces no le creemos. Es porque somos tan prácticos que, que no entendemos qué es lo que pasa y si no lo podemos poner en palabras, entonces no es. Y no, sí es. Y yo creo que la intuición que tenemos hoy es nada para la capacidad que tenemos intuitiva, sino que la tapamos Total. sí, como que la escondemos. Nos Sí. hemos acostado tanto en el método científico que ya cualquier cosa que se salga es descartada inmediatamente. Sí. Entonces sí, yo incluso, una de las cosas que trabajo mucho en mi meditación es esa. Y es como trabajar este sexto chakra, el tercer ojo, y porque yo creo que hay un poder gigante que ojalá algún día logre afinarlo mucho más. Por pura chismosa voy a escarbar en tu cosmogonía. ¿Crees que hay destino? ¿Crees que hay libre albedrío? ¿O cómo funciona la cosa? Yo creo que hay libre albedrío. Yo creo que hay aprendizajes que hay que tener, pero uno siempre tiene la capacidad de decidir hacia dónde ir. O sea, eso a mí no me gusta pensar en que es que eso está escrito, porque eso nos haría perezosos de alguna forma. Como, Total. pues, es que si eso igual va a pasar, pues yo hago lo que sea, porque igual va a pasar. No, yo no creo en eso. Yo creo que uno sí va escribiendo su camino y dependiendo de las decisiones que va tomando, eso se va dando. Y al final de la vida yo creo que nos vamos a dar cuenta, es todos esos caminitos que yo fui tomando, que todos son yes, que puedo tomarlo por aquí o por acá, me llevaron a tal sitio. Y yo podré darme cuenta, uy, por aquí si hubiera tomado el otro, de pronto habría pasado algo más interesante, un aprendizaje más grande. Pero, pero, pero sí, yo creo que uno definitivamente sí elige la vida que uno va a tener. Como esos libros cuando estábamos chiquitos de Elige tu propia Sí. aventura. Uno todo el tiempo está eligiendo su aventura. Y yo creo que sí hay libre albedrío completamente. Pero tú crees que la vida te pone de frente detonantes específicos porque quiere que tengas un aprendizaje específico y si te lo saltas porque tomaste una decisión, te lo va a volver a poner al frente de todas maneras para Yo que sí tengas creo. que pasar por ahí de todo. Yo sí creo. Yo también. Yo sí creo. Entonces hay libre albedrío porque uno puede saltarse un aprendizaje de alguna forma. O uno no, Skip. es que yo creo que uno no se lo salta. No. Se lo salta hoy, pero mañana lo tienes. Sí. Ajá, O lo de algún- pospone. sí. Sí. O sea, la vida lo va a hacer encontrarse con eso. Y si no lo tomaste hoy, el próximo es más grande. Pero sí, yo sí creo, hay libre albedrío, pero hay aprendizajes que hay que tener. Y te lo repite hasta que lo entiendas, hasta que lo Yo hagas creo. consciente. Yo sí creo. Sí. Entonces, por eso, y eso me parece muy valioso, creer así, creer en eso, porque empieza uno a dejar de tenerle miedo a la incomodidad, Ujú. porque es que la incomodidad es muy maluca. Pero si yo pienso que si no tomo el camino incómodo hoy y aprendo de eso, me lo va a encontrar peor, puta, yo de una Sí, vez no, uy, no, oiga, de una vez salgamos de vivamos eso. esta. Al Sí, mal paso. sí. Entonces yo creo que uno lo lleva a muchos aprendizajes el pensar que hay que vivir esas incomodidades y aprender de ellas de una vez. Sí, no evitarlas, sino enfrentarlas. Sí, Lo que hablaba Ana también. sí. Sí. Que a veces me las salto igual, Ajá, sí, pero, claro, pues. Las sí, pospones, como Sí. decía Sarola. tal cual. Sí. Si bien no hablamos de un detonante en específico que tú digas, no, pues me cambió la vida de un día para otro, antes y después, hablamos de muchos. ¿Cómo te definirías el tú de antes? Un humano con una cantidad de dolores que no los entiende y al no entenderlos se
como que se mete en un caparazón para tratar de ser como todos los otros. Y en la medida que esos dolores los voy encontrando, puedo quitarme ese caparazón y ser yo y mostrarle al mundo el Ricardo que el mundo quiere ver. Entonces yo creo que muchas veces simplemente no nos mostramos como somos por miedo a no encajar o algo así. Y ahí es donde estamos haciéndole perder al mundo de lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Y yo creo que eso tal vez no es algo mío, sino de todos. Pero creo que el proceso de la vida es ese desenmascarar todos esos dolores que tenemos para que el mundo vea lo mejor de nosotros y no lo que creemos que el mundo quiere ver. Que muchas veces lo que creemos que el mundo quiere ver no es realmente lo mejor de nosotros mismos. Entonces yo creo que había un Ricardo que no era. Pues, traté de acomodarme a lo que pensaba que el mundo quería que fuera y mentira que no era ni lo que yo quería ni lo que el mundo quería, entonces no era yo. Entonces un tipo calladísimo que pensaba que lo que decía no tenía valor y yo creo que el mundo se perdió de Ricardo muchos años. Y entonces, bueno, estoy en proceso de empezar a mostrarlo. Uy, sí, porque se estaban perdiendo una joya. Cierto. Sí. Yo les dije. Tiene el sello de aprobación Sarola. Y compártenos tus mayores aprendizajes del momento. Es como autoexploración. Yo creo que en últimas es conocerse a uno mismo. Entonces ojalá de cada situación que uno vive, tratar de entender por qué la vivió así. Entonces, hay personas que sacan lo peor de uno, situaciones que sacan lo peor de uno. No es esa persona, no es esa situación, soy yo. Es uno que tiene lo peor. Tratar de entender, total. Entonces, sí, es como autoanalizarse y escarbarse y en la medida que uno va entendiendo por qué reacciona de tal forma a cada cosa, pues todo como que va cogiendo forma y va teniendo sentido. Y va a seguir pasando y habrá esas situaciones que vienen pasando, que van a seguir pasando, porque es lo que lo va a llevar al siguiente escaloncito. Entonces, son como cada una de esas situaciones es para subir al siguiente escalón. Ojalá se acabaran, pero siguen. Es como disfrutar hasta ese momento, como Sí, este porque momento de incomodidad, pues disfrutémoslo porque qué más. Pues porque la vida lo tiene. Sí. Y si no fuera por esos momentos, entonces los buenos tampoco tendrían Sí. el valor que tienen. Sí, sí, yo hice un proceso de psilocibina. Entonces, lo he hecho 2 veces macrodosis de psilocibina. Y la primera vez me dio muy duro. Eso fue sufrir 5 horas y yo no entendía qué estaba pasando. Y pucha, para mí fue un proceso muy difícil. Y lo volví a hacer. Y en la segunda, que yo como que extrapolo eso a la vida, la estaba pasando mal. Pero yo era consciente, yo lograba entender que esa sensación de dolor, de angustia, de miedo, todas esas emociones que estaba sintiendo, yo pensaba, qué delicia. Y estoy sanando. Entonces, qué rico sentir este dolor porque estoy sanando. Entonces, como en la vida tenemos que también todos esos momentos difíciles y de dolor, abrazarlos y sentir, qué rico que está pasando esto. No para que siga pasando, pero Sí, no porque qué esto rico me el va a dolor, dejar. sino por el significado Exacto. ulterior de eso. Lo que va a generar esto en mi vida hacia adelante. Entonces, si no lo siento hoy, pues no voy a aprender algo. Entonces, pues qué rico esto que está pasando para el aprendizaje que viene, que no sé cuál es todavía, pero que seguro está. Y que seguro ese aprendizaje anterior te va a dar herramientas para enfrentar el que viene. Sí, sí, sí. Y saber que uno tiene la fortaleza de superarlo. Entonces, claro, en esa psilocibina también yo lo único que pensaba es, tranquilo, si tú mismo te trajiste aquí sabiendo que esto era doloroso, es por algo. Abrázate. Entonces yo me abrazaba, yo me cogía y yo me abrazaba. Me tengo a mí mismo, no necesito nada más. Y todos nos tenemos siempre a nosotros mismos y es lo único que tenemos sí o sí. Entonces qué rico es saber que nosotros podemos, Contar con nosotros. contamos con nosotros mismos y no hay nada más importante que eso. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Lo que más me gustaría es... no tiene nada que ver con el camino profesional, creo yo, sino con el impacto que pude haber dejado en diferentes personas.
Entonces, si impacté una persona o 10 o 20 de una forma positiva, eso ya es ganancia para mí. No creo que yo quisiera que me recuerde todo el mundo como tal cosa, no. Si me recuerdan 20, como que, uy, mi vida sin él hubiera sido diferente o no hubiera tenido los aprendizajes que tuve, eso ya es todo para mí. Eso es lo más valioso que puedo dejar. Bueno, lo dejaste en mí. Qué Sí. lindo final. Ay, no, qué hermoso. Gracias, Ricardo, en serio que no por todo. Porque la vida nos encontró por sacarnos de este rato. Wow. de No, verdad. usted es muy chévere. Me parece muy lindo que tu respuesta tenga una respuesta a tu respuesta claramente en Sarola y por proxy en mí, porque también desde hace muchos años te conozco sin conocerte a través de Sara, e incluso así has tenido un impacto en cómo veo las cosas, en cómo me relaciono con mi equipo de trabajo. De verdad, pues que has dejado con mucho crecimiento en Sarol. Sí, Sarol se ha encargado de expandir tus semillas, siempre dándote créditos. Qué nota. Entonces estamos muy agradecidas por este espacio. Qué felicidad que por fin lo pudimos tener. Sí, Lo anhelábamos. cierto. Hoy desde el primer capítulo dijimos, ¿quién queremos tener de invitado? Ricardo Restrepo. Chévere. Mm, Muchas sí. gracias. A sí, ti. qué honor. Y bueno, siguen recomendados. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues yo tengo un Instagram que no muevo mucho, Ricardo Restrepo E. Tengo tres emprendimientos, que uno es Urbania, entonces ese es Urbania Café. Hay otro que son unas bebidas a base de cáscara de café que se llama Solum Drinks. Y el que estoy arrancando ahorita, que es como de cuencos tibetanos y sonoterapia, que se llama Vibrosoma. Esos serían como los sitios donde pueden encontrar cosas de mí. Y ya donde me pueden encontrar en general en cualquier Urbania. Ahí estoy siempre. Siempre estoy en mentira. alguna de las tiendas. Sí. Que aparte, súper rico, recomendado Urbania. Delicioso. Ahí amé el café de especialidad, entonces, sí. El café me ha cambiado la vida, yo creo. Sí. A mí también, definitivamente. Yo no tomaba café. Yo Yo no era odiaba tan el fan. café. Muchos colombianos no tomamos café porque pensamos que el café es ese café comercial, Quemado. amargo, maluco, y no, mentira, que el café es diferente. Y anímicamente impacta. Impacta. A mí me pasó una cosa y es que yo empecé a depender de él. Sí. Entonces, cuando no tomaba me daba dolor de cabeza. Ah, Entonces empecé a tomar menos. Entonces yo fines de semana trato de no tomar. Entonces tomo entre semana, fin de semana no. Porque una de las cosas que yo tengo clara en mi vida es que no quiero depender de nada. ujú. O sea, si yo empiezo a ser adicto a algo, pues me alejo de eso. Sí. Entonces me pasó con el café y tomo de lunes a viernes bastante. Pues es que es la cosa. Sí. Si mantienes un Urbania, tomas mucho café. Tomo mucho café, pero sí me encanta. Sí. Y lo más bonito de cada tacita de café es el impacto que tiene cada una. Que eso es lo que más me gusta. No, ya me convirtieron. Yo no tomo café, pero ya voy a ir a buscar a Ricardo en un Urbania para que me conviertan también, porque también tengo esa percepción de que el café es una cosa amarga que sabe a viejitos. Sí, sí, total. Ah, A mí me bueno. pasó. Es que crecimos tomando cafés comerciales instantáneos, bueno, diferentes cafés que hoy no me gustan, antes tampoco me gustaban, obviamente, pero ya entiendo por qué no me gustaban y que el café, los que solo conocen ese tipo de café, pues no es solo eso. Pues yo creo que recomendados el podcast que les dije ahorita, tenemos que hablar. Ujú. Hay otro que me gusta mucho que es el de Juan Pablo Raba de los hombres. Sí, ¿Sí lloran o también lloran? Sí lloran. Sí, Los hombres sí lloran. lloran. Lo escuché por ti y wow, A mí me escuché encanta. varios de... A mí me encanta porque yo creo que vivimos en una sociedad que yo no sé por qué, como que ha dicho los hombres no lloran y pues mentir, pues, podemos llorar tanto como las mujeres y ¿cuál es la diferencia? Ujú. El, Y no es debilidad. no, cero debilidad. Yo creo que es fortaleza. Yo también. Sí. Una persona vulnerable es más Total. fuerte que cualquiera. Hablando de vulnerabilidad, hay una vieja que se llama Brené Brown que habla mucho de la vulnerabilidad y el poder de la vulnerabilidad. Tiene varios libros. Tiene uno que se llama Dare to Lead
Y bueno, tiene otro que habla exactamente de la vulnerabilidad. Buenísimo. El de muchos Muchas vidas, muchos muchas vidas, maestros. muchos maestros. La noche Obviamente las oscura. noches oscuras del alma. Y a nivel de empresas, hay dos que me encantan. Uno de Simon Sinek. Bueno, Simon Sinek tiene muchos muy buenos, pero hay uno de Simon Sinek que se llama The Infinite Game, el juego infinito. No sé si se traduce exactamente así el libro, pero es un libro muy lindo porque nos muestra que las empresas son infinitas cuando nosotros somos finitos. Entonces nosotros vamos a morir, la empresa no. Entonces cuando estamos montando una empresa que va a ser infinita, ojalá, tenemos que pensar en todos los grupos de interés. Y uno de los grupos de interés muy importante es el medio ambiente. Entonces, como todas las empresas tenemos que cuidar el medio ambiente porque si no lo cuidamos, pues no vamos a existir. Entonces, ese libro es muy lindo. Y hay otro libro que es creo que se llama Rebecca Henderson, bueno, se me olvidó cómo se llama, pero les digo, que habla mucho como de capitalismo consciente y cómo todos deberíamos empezar a pensar mucho en el entorno, no solo en nosotros, y cómo trabajamos la parte social y ambiental en la medida que también trabajamos las empresas. Yo creo que el poder de las empresas es gigante y si hay alguien que puede cambiar el mundo, son las empresas más que los gobiernos o las personas. De acuerdo. Es que no tiene sentido hacerlo de otra manera, además. Pues como sin impactar. O sea, eso debería ser. Sí, total, total. Además que qué rico, pues lo que hablaba ahorita, trabajar con propósito es tan diferente. Yo voy a cerrar diciendo que yo me comprometo a ir a una sesión de cuencos Buenísimo. y a buscar el libro. Esos son mis dos compromisos. Y la Urbania, usted tiene varios. Ay, sí, quedé con 3 tareas. Entonces voy a buscar a Ricardo por todos los Urbanias de todo el universo. Voy a ir a una sesión de cuencos tibetanos. Nice, si vamos juntas, pues Sí, sería... quiero. Bueno. Y eso les contamos. Y voy a salir a buscar el libro de Las noches negras de las oscuras de la noche. Las noches oscuras del alma. Y es difícil de encontrar el libro. Ah, pero no, en Kindle, es que es lo bueno de Kindle. Ya, yo también convertí a fuerza al Kindle. Sí. Uno ahí encuentra Claro, todo. no, ahí es más fácil. No, amo el Kindle. Yo creo que con eso ya le podemos dar cierre a este episodio y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado bastante. Ahí les dejamos a la joyita de Ricardo, como dijo Pobre ahorita. Y bueno, gracias por acompañarnos esta vez. Los esperamos en comentarios, saber qué les pareció, qué aprendieron. Y gracias, Ricardo, otra vez por este espacio. A ustedes muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detonantes de Vida. Esperamos que a ti también te haya dejado algo para reflexionar y te animes a compartirnos esos momentos que te han marcado. Que no se te olvide darle like, seguirnos, suscribirte y compartir este episodio con alguien que creas que también puede disfrutarlo. Porque recuerda, todos tenemos algo por compartir que a otros puede inspirar. Nos vemos en un próximo episodio.